Hola, ¿cómo están? Creo que muy bien. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recuerden que todas las clases, desde el principio a fin, todas se encuentran almacenadas en el canal de YouTube de la CIL. Ya se las voy a compartir nuevamente para de pronto las personas que no se pudieron conectar el día sábado. Voy a hacer un pequeño resumen de un minuto aproximadamente de lo que nosotros estábamos trabajando el sábado. Empezamos a ver algo que les mencioné, que no podemos llamar epidemiología, más bien llamémosle prevalencia a la cantidad de personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista. ¿Por qué decíamos, y es muy importante también tenerlo en cuenta, porque decíamos que no podemos llamarlo, no podemos llamar epidemiología, porque recuerden que no es algo contagioso, no es una enfermedad, como en el caso de la epidemiología. Entonces les voy a compartir eh, la- el enlace de la clase 5, que fue la última clase, pues la clase acá que tenemos en YouTube. Como ya saben, les he compartido las otras anteriores para que lo puedan revisar, sobre todo las personas que quizás no se han podido conectar a todas las clases. Quiero escuchar, pues quiero leerlos, si me están escuchando bien, todos, o si es solamente el audio de algunos. Listo. Bueno, Carla dice que se escucha bien, Manuel dice que no se escucha, creo que es el audio de Manuel. Listo. Algo que estábamos trabajando el día sábado, les voy a volver entonces a compartir la pantalla, era principalmente la palabra epidemiología. Y yo les mencionaba que la palabra epidemiología es realmente incorrecta mencionarla. No se habla de epidemiología en el autismo, porque como les menciono, no es una enfermedad. Y decíamos que al menos uno de cada 160 niños cursaba con trastorno del espectro autista. También les mencionaba que es muy complejo en muchas circunstancias dar una prevalencia tan exacta porque tenemos muchas variables que ya hemos visto. No en todos los países, no en todos los territorios, incluso de un mismo país, tenemos o tienen la misma capacidad de dar un diagnóstico acertado al trastorno del espectro autista. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta para hablar de epidemiología, pues o, como ya les he mencionado, de prevalencia. Un segundo, no sé qué es lo que pasa con la pantalla. Bueno, creo que ahí. Entonces mencionábamos que uno de cada 160 niños va a tener diagnóstico de autismo en diferentes puntos pues de severidad, de gravedad, uno, dos o tres. Y mencionábamos que no se puede hablar de epidemia y que no es que existan o que no estén naciendo
No es que estén naciendo más niños con autismo, sino que ahora estamos más preparados, conocemos más sobre el autismo, conocemos más información, es decir, hay más acceso a la información, cosa que quizás se desconocía hace algún tiempo. Actualmente ya estamos mucho más alertas sobre esas alarmas diagnósticas. Hay muchas mejoras en el diagnóstico. Recuerden que ya hubo un cambio, entonces como ya esas herramientas y esos criterios del diagnóstico del autismo han mejorado considerablemente, se han ampliado con el tiempo y esto también permite que muchas personas, muchos más casos, puedan estar vinculados con el trastorno del espectro autista. Hablábamos entonces de la frecuencia del autismo, que al menos según la OMS, uno de cada 160 niños en todo el mundo cursa con trastorno del espectro autista. Y como les mencioné, la prevalencia va a variar entre una región a otra, entre un país a otro, porque ya sabemos que hay mucha variabilidad entre los países y que a veces es complejo, sobre todo, por ejemplo, en los casos más leves del autismo. Y llegamos acá. Es decir, establecer cifras exactas de prevalencia es muy difícil, es muy complejo, principalmente porque va a cambiar la gravedad del autismo. La gravedad del autismo varía enormemente, no solo entre diferentes personas, sino también en la misma persona a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la idea? Que con las intervenciones, la idea es que con los apoyos terapéuticos pueda la persona avanzar, pueda tener menores de pronto barreras en el acceso social, que pueda comprender mejor, por ejemplo, la teoría de la mente. Entonces, una persona que posiblemente pueda estar en el grado 2 con buenas intervenciones, con buenas prácticas clínicas, puede quizás dentro de un tiempo pasar a grado uno. Es raro que sea al revés. Es raro ver una persona que quizás está en grado uno y que pase a grado 2. Tiene que ser, primero, porque tuvo mal diagnóstico al principio y mala clasificación, y segundo, porque de pronto hubo una involución que realmente no es lo que se espera, es un caso más atípico. Y lo que les mencionaba, algunos síntomas pueden ser más marcados e intensos a cierta edad que a otra. Entonces, claro, eh, los síntomas pueden fluctuar en naturaleza, pueden fluctuar en gravedad, lo que genera que el perfil clínico de cada persona sea muy diferente en diferentes momentos de su vida cotidiana, pues de su vida o de su ciclo vital. Acá tenemos un censo poblacional, sé que es del 2022, aún no he podido tener acceso a lo que es del 2023 o del 2024, que fue el año pasado, pero miren, por ejemplo, no creo que haya cambiado, pero mucho. Miren, por ejemplo, acá, se los voy a ampliar. Acá tenemos un país que se lleva el ranking y es Qatar, después sigue Arabia Saudí, luego Afganistán, Canadá, Japón, Colombia, China, Estados Unidos, Irlanda. Miren que, por ejemplo, de Latinoamérica solo estaría, por ejemplo, Colombia. Y los hispanohablantes solo estaría, por ejemplo, España y Colombia. Entonces, es importante tener en cuenta que esos criterios diagnósticos pueden variar. Puede ser que en Argentina también tenga, pues, población con trastorno del espectro autista, puede ser que en Chile también, pero lo que va a variar son los criterios o esas alarmas diagnósticas. Y acá habrá una pregunta que me hacían el viernes y el sábado, y es la siguiente. La visión actual acepta que sí hay un sesgo significativo entre el género y el diagnóstico, es decir, entre la parte masculina y femenina, en los casos, en la mayoría de los casos, de diagnóstico de trastorno del espectro autista. Ojo acá, los varones superan en número a las mujeres, en torno a 3 y 4 a 1 en la infancia, pero hay cada vez una mayor conciencia de que el diagnóstico en las niñas con frecuencia se demora en darse. Entonces, sí, los varones superan en torno a 3 a 4,
pero cada vez sabemos que no es que existan más hombres, no es que existan más varones con trastorno del espectro autista, no, que la prevalencia sea más en varones, no. Lo que pasa es que dar un diagnóstico puede tener fallas identificables en las mujeres. A veces las dificultades suelen ser más sutiles, por lo tanto, entonces es más probable que sus intereses, que sus preocupaciones específicos sean de pronto más, entre comillas, socialmente dentro de los roles sociales. Entonces es más típico que una persona, por ejemplo, una mujer con autismo les guste el K-pop o les guste cierta banda de rock, o actores o películas que, entre comillas, desafortunadamente, pues son socialmente de pronto menos erráticos que de pronto los trenes, los números, las, los datos históricos. Entonces, son datos o son eh, intereses rígidos que son más convencionales que la que tienen de pronto los varones. Y también hay algo importante que también hace que exista ese sesgo significativo poblacional en el diagnóstico, y es que el distanciamiento social de las mujeres a veces se atribuye a una timidez. No, es que la niña es más tímida que el hombre, pues son desafortunadamente como roles sociales que a veces caemos en eso, y a veces también las mujeres con autismo tienen, entre comillas, esa capacidad de camuflaje social o esa capacidad de imitar un comportamiento que socialmente de pronto es correcto y que va a dar lugar también a una ausencia clara de lo que es el diagnóstico de trastorno del espectro autista en las mujeres, dando aparición a esto, a que los varones sean mucho más diagnosticados y mejor diagnosticados que las niñas, pero que realmente no es que las mujeres tengan menor población con trastorno del espectro autista, solo que es difícil. Y acá es la siguiente frase. El autismo en mujeres ha sido subestimado con un diagnóstico tardío debido a que las descripciones están centradas más en hombres. Las mujeres autistas tienden a camuflar sus síntomas, lo que dificulta su identificación. Esto genera una doble vulnerabilidad exacerbada por el machismo y la falta de servicios adecuados. Es crucial visibilizar sus necesidades y sus derechos. Entonces, el autismo en las niñas puede estar presente de manera muy diferente en comparación con los niños. Claro, sabemos que los dos cerebros, hombre, mujer, son diferentes en muchos aspectos, pero sobre todo hace que el diagnóstico en las mujeres no se dé de manera temprana o que de pronto se subestimen los síntomas. Que la niña de pronto que es tímida o la niña que es rara sea apartada, pero no porque tenga un diagnóstico de autismo, sino porque simplemente, entre comillas, la persona rara del salón. Entonces, las niñas con autismo suelen mostrar, de hecho, mejores habilidades en el entorno social, habilidades más desarrolladas, comportamientos socialmente más ajustados. Y hay algo, y es que aprenden, entre comillas, a enmascarar, aprenden a camuflar sus dificultades sociales, lo que hace que sus desafíos puedan pasar desapercibidos. Mientras que los niños con autismo pueden tener intereses intensos en temas que son más menos convencionales, entonces trenes, números, lo que les mencionaba ahora, dinosaurios, mientras que el gusto de pronto de las niñas dificulta su identificación. No estoy diciendo que entonces en todas las niñas tengan los gustos de pronto circunscritos en K-pop, no, pero sí la mayoría, cuando se ha estudiado, se han identificado que la mayoría tienen temas socialmente más normales, entre comillas, cuando me refiero a normal, es lo de la población general, animales, relaciones sociales, lo que dificulta obviamente mucho más esta identificación del trastorno. Y que las niñas también tienen dificultades sociales más sutiles. Entonces pueden tener un esfuerzo mucho mayor por integrarse a grupos sociales, aunque suelen experimentar ciertos desafíos para mantener de pronto amistades a largo plazo. Es decir, pueden tener mejores habilidades que los niños para poder de pronto hacer amigos con esfuerzo, de pronto con cierta ansiedad, pero la dificultad está en qué, en ya cómo ya tienen la amiga, cómo hacen para que puedan tenerlos a largo plazo.
porque claro, ahí ya vuelven a aparecer esos problemas de comunicación, esos problemas de comprensión de la teoría de la mente en las dinámicas sociales. Y las dificultades sociales de pronto de las niñas suelen ser más internas que externas. ¿Recuerdan la analogía del iceberg que nosotros estábamos trabajando el, el sábado? A veces puede ser una expresión de ansiedad, una expresión de retraimiento, en lugar de pronto de comportamientos disruptivos, como lo solemos ver en los varones. Bueno, acá también es importante acotar algo, y es que a veces las mujeres tienen menos conductas repetitivas que sean visibles. Es decir, aunque las niñas con autismo igual deben presentar criterio A, pues y todos los criterios del DSM y el CIE-11, a veces las conductas repetitivas son menos obvias que la de los niños y hace que sean de pronto menos notorias para los papás y para los profesores. Y hay mucho mayor desarrollo de ansiedad y depresión. Es decir, las niñas con autismo tienen un riesgo mucho mayor, significativamente mayor, de desarrollar concomitante al diagnóstico depresión, ansiedad, otros trastornos emocionales, por esa misma presión de ajustarse socialmente, de camuflar sus dificultades. De hecho, el camuflaje social es muy común. Muchas mujeres desarrollan como esa habilidad de camuflar, de enmascarar sus dificultades sociales, porque observan, porque copian los comportamientos de pronto de los demás para poder encajar, pero digamos que es una habilidad de doble filo, porque parecen socialmente competentes, pero sienten mucha ansiedad, sienten mucha confusión interna. Entonces, claro, ese camuflaje social, al fin y al cabo, lo que lleva es un agotamiento emocional, un agotamiento social, un burnout social, que requiere mucho más esfuerzo para mantener de pronto esas expectativas y apariencias sociales. Los problemas de salud mental no son aislados de las mujeres con autismo. De hecho, tienen mayores probabilidades de desarrollar ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, y a veces hay un diagnóstico que es incorrecto. A veces no se da un buen diagnóstico, por ejemplo, de autismo, sino que pueden ser diagnosticados con ansiedad, con depresión o con, por ejemplo, TDAH. Sí es claro que pueden tener un diagnóstico dual. No es raro que las mujeres con autismo tengan un diagnóstico de TDAH, puedan también tener un trastorno alimentario, trastornos de la personalidad y también esa parte del autismo. Igual acá, esto ya lo habíamos mencionado, que igual debe tener esa parte de las deficiencias en la comunicación social recíproca, en la presencia de intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Nosotros, para tener un buen diagnóstico de trastorno del espectro autista, debemos saber qué es autismo y qué no es autismo. Y acá llegan entonces lo que son los diagnósticos diferenciales que debemos tener muy presentes. Cuando hablamos del término autismo, ya hemos visto que debe tener una clasificación diagnóstica en el DSM-5, en este caso DSM-5-TR, pero también en el CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales, en un momento, es el trastorno o la deprivación psicosocial grave.
porque es uno de los diagnósticos que debemos tener muy en cuenta con la deprivación psicosocial grave, porque genera o puede provocar un cuadro pseudo autístico. No es autismo, pero sí hay como tal una baja reciprocidad social, sí hay de pronto un comportamiento que no es del todo típico, pero la diferencia está en que los comportamientos pueden ser reversibles. Cuando hablamos de la deprivación psicosocial grave, nos referimos a que el niño o la niña tuvo una falta severa, una falta que no solamente severa, sino una falta prolongada en el tiempo, en esa parte del periodo de neurodesarrollo que sabemos que es sumamente crucial, de una baja estimulación emocional, no tuvo estimulación afectiva, tampoco el niño de pronto era estimulado a nivel cognitivo, no hubo como tal una conexión social adecuada, que es importantísimo en ese proceso de crecimiento y desarrollo. En esas etapas tempranas del desarrollo infantil necesitamos tener una buena red afectiva, una buena estimulación cognitiva, una estimulación, por ejemplo, en el entorno de la atención conjunta. Entonces, esa situación suele desencadenarse, esta deprivación psicosocial grave se desencadena en contextos de abandono, en contextos de negligencia extrema parental. Muchos niños, por ejemplo, cuando son institucionalizados, que son de pronto separados del entorno familiar por quizás porque realmente habían estado siendo maltratados, abusados de de todas las índoles y son institucionalizados de manera prolongada, muchos niños empiezan a tener esta deprivación psicosocial grave o niños que están en ambiente muy eh, carentes de la parte emocional y de estímulo social. Entonces, ¿qué implica la deprivación psicosocial grave? Es realmente que el niño no recibe un apego seguro, no hay una relación estable con sus cuidadores, con sus figuras de apego, con sus figuras de seguridad. Tampoco vemos, por ejemplo, un buen estímulo emocional, no hay interacciones, no hay juegos para esa parte cognitiva, el lenguaje es muy reducido, entonces son niños que de pronto no les hablan, los tienen ahí, pero no hay rutinas que son consistentes con cuidados básicos. Entonces, claro, hay consecuencias a nivel neuropsicológico y consecuencias a nivel conductuales. Una parte que está sumamente afectada en la deprivación psicosocial grave es la parte cognitiva. Puede haber un retraso en el lenguaje, en la atención, en la memoria, en el razonamiento abstracto y en la parte emocional también. Entonces hay un afecto que es como un afecto embotado, así es el término, o un afecto muy superficial. Y ahí empiezan a tener las dificultades para identificar sus propias emociones en los demás y regular la parte emocional, porque como ya hemos dicho, lo emocional se debe trabajar, se debe estimular. Y en el apego o en la parte más social, vemos una aparente falta de empatía, un retraimiento, una hiper o hiposociabilidad y que en muchos casos de pronto esa conducta puede llevar a comportamientos repetitivos, a la impulsividad, hay dificultades para seguir normas, a la agresividad y la parte motora también. Como no tuvo el niño un estímulo, entonces vemos casos ya muy severos eh, donde de pronto no hay una buena capacidad motora. Entonces es importante tener en cuenta que uno de los diagnósticos diferenciales es este. Es decir, ambos pueden presentar un lenguaje limitado, un contacto visual que puede ser limitado y las conductas con estereotipias. Pero en la deprivación psicosocial hay una historia clara de abuso parental, hay una historia clara, pues, no solamente de los padres, de otros adultos, pero hay una historia clara de maltrato, que el niño fue expuesto, pues, a una intervención de pronto, más bien a una negligencia parental en general, pero que va a mejorar, el niño tiende a mejorar con intervenciones adecuadas, mejora demasiado rápido. Mientras que en el autismo los síntomas son más persistentes, están presentes desde etapas muy tempranas, incluso con buenos cuidadores, incluso con buenos padres de familia, aparece esa parte del autismo. Entonces, esa es la diferencia principal, porque eso
se debe tener muy claro, no todo niño que parezca eh, con retraimiento social es un niño con autismo, puede ser muchos factores. Trastornos de la comunicación social que cursa con dificultades únicamente en el dominio de la comunicación social, pero de resto está muy bien. Les quería mostrar un ejemplo, un video de lo que es la deprivación psicosocial grave, para que ustedes pudieran ver. De hecho, fue un experimento francés. Por acá lo estoy buscando. Sí, ya lo vi, ya se los voy a presentar. Pero antes les quiero entonces terminar de explicar esto. Entonces, trastornos de la comunicación social, las dificultades solo son en el dominio de la comunicación social. De resto, no hay reciprocidad socioemocional, de resto no hay conductas repetitivas ni estereotipias, trastornos específicos del lenguaje. En el caso del trastorno específico del lenguaje, la comunicación no verbal, digamos que es un factor compensatorio para la comunicación. Entonces tiene una muy buena calidad del juego, hay atención compartida, entiende la relación con sus pares, hay una intención comunicativa, pero en el autismo como tal, ya sabemos que hay conductas estereotipadas. Acá no, en el trastorno específico del lenguaje no hay conductas con estereotipos. Y el video que les quería mostrar, denme un segundo que me parece importantísimo que tengamos claro qué es y qué no es el trastorno del espectro autista con la deprivación psicosocial grave. Ese es un experimento que se realizó hace ya algún tiempo, pues cuando les digo pues ya hace cierto tiempo, donde empezaban entonces a estudiar niños con deprivación psicosocial grave, los efectos de la privación emocional. Este estudio se realizó en 1965. Entonces van a ver que muchos o muchas de las palabras que quizás utilizan allí, quizás no son las que deberíamos utilizar. Y van a ver que al final, igual es un video muy antiguo, van a ver que al final dice el cuadro pseudo autístico. Entonces vamos a ver este video para que podamos diferenciar y para que podamos tener claro cómo muchas personas con trastorno del espectro autista, o más bien cómo muchas personas pueden parecer con trastorno del espectro autista, pero como ya hemos visto, es un trastorno o un cuadro pseudo autístico. Recording in progress. Tenemos otro diagnóstico diferencial y es el trastorno del desarrollo de la coordinación motor. Ya hemos hablado que en esa parte de la dispraxia es también muy común verlo en el autismo. Sin embargo, no es lo mismo. Es decir, un trastorno es igual, es un trastorno del neurodesarrollo, ese trastorno de la coordinación motora, que también pues es muy conocido como la parte de dispraxia del desarrollo, pero no es lo mismo que autismo. También es el neurodesarrollo, pero afecta principalmente esa adquisición, afecta la ejecución de las habilidades motoras finas, pues las habilidades coordinadas también, y que no se debe pues como a una lesión neurológica, ni tampoco pues como a la discapacidad intelectual. Pero como les menciono, puede coexistir con otros trastornos del desarrollo. Hay unas características fundamentales y es la motricidad fina, motricidad gruesa. La motricidad fina son esas habilidades para escribir, para recordar, para usar, por ejemplo, pues utensilios para comer, para manipular objetos más pequeños. Y la motricidad gruesa es una torpeza de pronto al correr, al saltar, al tirar o incluso atrapar una pelota o montar en bicicleta. Entonces, importante tener en cuenta que un diagnóstico diferencial es del trastorno del espectro autista. A menudo en el autismo hay torpeza motora, pero que se acompaña con otras dificultades, que son las que ya hemos visto, las dificultades también en el área de la comunicación social. Aunque el trastorno por déficit de atención y hiperactividad también se puede
relacionar con lo que es el trastorno eh, de, de TEA son diferentes. Pueden coexistir, pero son diferentes. También hay alteraciones atencionales, pero las alteraciones atencionales son diferentes. Los criterios diagnósticos son muy diferentes. Y algo importante es que también es un trastorno del neurodesarrollo, pero la etiología va a ser diferente. Entonces, importante hacer un diagnóstico de diferencial. Como les menciono, hay mucha comorbilidad con el autismo, en menor medida sí, pero también puede haber. Y este es importante, trastornos del espectro psicótico. Los trastornos psicóticos tienen una edad de inicio mucho más avanzada, mientras que en el autismo sabemos que aparece desde el neurodesarrollo. Acá entonces aparece en una infancia tardía o en la adolescencia temprana y que las características clínicas de lo que es el autismo y lo que es un trastorno específico del espectro psicótico son diferentes. Acá tenemos delirios, tenemos alucinaciones y también eso es muy importante, lo que son unos antecedentes a nivel psiquiátrico y unas características clínicas muy diferentes a lo que podemos ver entonces en el autismo. Tenemos acá cuáles son las causas y los factores de riesgo para el trastorno del espectro autista. Entonces, a ciencia cierta, hoy en día no sabemos cuál es lo puntual, no sabemos qué es lo preciso que puede generar trastorno del espectro autista, pero sí sabemos que tanto factores genéticos como factores a nivel ambiental, lo que es la epigenética, juega un papel sumamente crucial en el desarrollo de trastorno del espectro. ¿Qué aumenta mayor las probabilidades? Tener hermanos ya con trastorno del espectro autista, sobre todo, por ejemplo, aumenta en un 60% cuando son gemelos monocigóticos, ya tener un papá, una mamá con un previo diagnóstico de trastorno del espectro autista o que al menos no se ha diagnosticado, pero que sí tenga la sintomatología, tener la parte que ya hemos visto, lo genético, entonces síndrome X frágil, síndrome de Rett y tener un bajo peso al nacer. Como tal, por sí solas no van a interactuar. Es un conjunto de aspectos, tanto genéticos como epigenéticos. Vamos a ver un poco qué es la epigenética para empezar a trabajar lo que son las características clínicas, epigenéticas y biológicas del autismo. Hablemos de lo que son las bases neurogenéticas del trastorno del espectro autista. Para esto tenemos entonces que dividirlo en un grupo grande, genética y herencia, lo que ya hemos hablado, pero también de esos tres grupos. Primero, hay una alta heredabilidad. Lo segundo es que hay múltiples genes que están implicados. Y lo tercero es que hay mutaciones espontáneas o mutaciones de novo. Entonces, realmente para hablar de las bases neurobiológicas de trastorno del espectro autista, nos referimos a esos factores, tanto neurológicos como factores a nivel genético, que van a influir en ese desarrollo del diagnóstico. Las causas exactas, como se los he mencionado, no son claras. Todavía no están completamente comprendidas, todavía no se ha esclarecido un único, digamos, foco para saber esto es lo que genera autismo, no. Hay múltiples factores, es multifactorial. Entonces, sí se han identificado ciertos aspectos, como por ejemplo los factores genéticos eh, y las alteraciones en ese desarrollo que juegan un papel clave también en la aparición del trastorno del espectro autista. El primer punto que vamos a trabajar es lo que es la genética. En la genética y la herencia es una alta heredabilidad. Entonces, realmente se estima que hay factores genéticos que explican entre un 50 a un 90%, eso es muchísimo, para desarrollar autismo. Entonces, alta heredabilidad. De hecho, se ha sabido que si una persona con, pues un adulto con autismo, eh, tiene un niño con autismo, hay una mayor probabilidad de desarrollo, o por ejemplo, hay una mayor probabilidad de que un hermano con autismo también desarrolle el diagnóstico, especialmente en gemelos monocigóticos, es decir, gemelos idénticos.
Pero también está la parte 2, que son múltiples genes implicados. No existe un único gen del autismo. No hay un único gen que genera autismo, no. En lugar, hay aproximadamente más de 100 genes, múltiples genes que están implicados o que están asociados con ese mayor riesgo de desarrollar trastorno del espectro autista. Muchos de ellos lo que hacen es afectar esa parte de la sinapsis, esa comunicación entre neuronas y que afectan también la forma en cómo el cerebro se organiza, cómo se adapta. Cuando me refiero que también hay factores espontáneos, es porque algunas formas de autismo se han relacionado con mutaciones de novo. ¿Qué son mutaciones de novo? Son mutaciones que ocurren de manera espontánea en el esperma o en el óvulo de los papás, pero que no están presentes en los genes. De hecho, la causa pues como más general de autismo. Entonces son mutaciones de novo, mutaciones que no estaban previstas, que van a influir en el desarrollo cerebral del feto. Entonces, importante tener presente eso, lo que les mencionaba, los gemelos monocigóticos que comparten un diagnóstico de trastorno del espectro autista en un 60% de los casos. Hay una tendencia familiar de al menos un 2% de probabilidad de que una familia con ya un hijo con trastorno del espectro autista o otra persona dentro de la familia también pueda desarrollar el mismo diagnóstico. Los cromosomas de los que ya hemos hablado, sobre todo para ese autismo sindrómico, los gemelos monocigóticos y que sobre todo es la principal causa de discapacidad hereditaria cuando se asocia a síndrome X-frágil, del que ya hablamos en otra clase ampliamente. Eso es un recuento, lo que es el autismo sindrómico, cerca del 10%, puede ser incluso un poco más, donde está X frágil, síndrome de Timothy, donde también es una cardiopatía y hay inmunosupresión, el síndrome de Rett, síndrome de Angelman, de los que hablamos, y el síndrome de Prader-Willis. Morning. Hablemos sobre las bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista. Entonces, debemos tener en cuenta que el desarrollo cerebral en el trastorno del espectro autista es diferente o es a ritmo distinto que en un pues, cerebro neurotípico. Ya hemos visto que no solamente son las mutaciones espontáneas, también hay otras características, como por ejemplo la edad de la madre, factores ambientales que van a generar o que van a influir el desarrollo cerebral del feto, dando lugar a trastorno del espectro autista. Entonces, cuando hablamos de las alteraciones en la conectividad cerebral, ya hemos visto que realmente hay alteraciones en el desarrollo. Es decir, las investigaciones han podido mostrar que el cerebro de las personas con autismo puede tener una conectividad anómala entre distintas regiones. Específicamente se ha observado que hay una sobreactivación o una hiperconectividad en áreas del cerebro, sobre todo áreas de la parte sensorial. Mientras que vemos otras que tienen un proceso de pronto menor de la información. Entonces, de hecho, en el autismo hay un crecimiento cerebral acelerado en la infancia. Algunos estudios han podido demostrar que que los cerebros de los niños autistas crecen muy rápidamente o crecen más rápido, se desarrollan más rápido que los cerebros habituales en ese primer año de vida que también hay que tener en cuenta. Entonces, ese es un cronograma del desarrollo cerebral prenatal y postnatal del ser humano. Pero recuerden, también hay factores ambientales. La base principal del autismo sí va a ser genética, pero hay ciertos factores ambientales que van a influir en el desarrollo a esa predisposición genética del autismo. Entonces, primero, una nota avanzada de los papás, mayor riesgo, por ejemplo, si el niño tiene padres de edad avanzada, especialmente en esos casos de mutaciones de novo, que recuerden que son mutaciones espontáneas. Si hay complicaciones durante ese proceso de gestación
o complicaciones durante todo pues, todo el embarazo, todo el parto, entonces factores como infecciones maternas, como la exposición, como por ejemplo si la madre está expuesta a sustancias tóxicas o también vemos el bajo peso al nacer, lo que hacen es aumentar el riesgo, pero no son factores determinantes por sí solos, es decir, exacerban esa probabilidad porque ya de pronto había algo genético. Entonces la epigenética es un factor crucial eh, en el desarrollo cerebral, sobre todo en esa parte del autismo. Eh, lo que hace es que el ambiente puede ayudar o puede influir en esa expresión genética y que hay cambios entonces donde esos genes se van a expresar mucho más si hay influencias a nivel ambiental. En el autismo tenemos algo y es que hay una hiperconectividad cerebral, hay un exceso de sinapsis. Cuando estamos o cuando el niño está pequeño hay 40.000 sinapsis nuevas por segundo antes de los 2 años, pero poco a poco lo que hace el cerebro es descartar esas áreas que de pronto son menos fuertes o esas áreas cerebrales, esas conexiones cerebrales que no son tan necesarias. Entonces, solamente las que son fuertes, solamente las áreas que son necesarias se van a ir mielinizando. Las más útiles van a sobrevivir. Mientras que las otras que de pronto no son tan útiles, las áreas cerebrales, perdón, las conexiones cerebrales que no son tan fuertes, se van a descartar. Eso es un fenómeno que es la poda neural o la apoptosis, que es una muerte celular programada. Es decir, apoptosis es diferente a necrosis. La necrosis es una muerte celular espontánea, secundaria a una lesión o secundaria a cualquier otro factor. Mientras que acá la poda neuronal es una apoptosis porque ya hay un control. Es decir, ya el cerebro está programado para que esas neuronas o esas conexiones que no son tan fuertes puedan morir para que surjan o que se pueda potenciar esas que sí realmente son más fuertes, que se vayan mielinizando. Pero en el autismo no pasa eso. Entonces ya la persona con autismo llega a la adolescencia y del 50% que debería tener de esa muerte celular programada en el caso del autismo, en el adolescente autista solo llega a un 16%. Es decir, llega con mucha conectividad a nivel cerebral y que también afecta, obviamente, esa conectividad entre áreas importantes. Como tal, hasta el momento no se ha identificado un solo marcador biológico que sea completamente confiable eh, para saber que una persona va a venir con autismo. No, de hecho, me preguntaban en un momento si, por ejemplo, una persona con autismo o una madre, si está de pronto en esa parte del periodo de gestación, puede quizás saber, puede quizás ya prever si el niño viene con trastorno del espectro autista, pero como tal no hay un avance pues como de esta parte, es más en etapas posteriores que ya se da pues las madres cuenta que realmente hay una alteración en esa parte del autismo. Morning and Vamos a hablar de otro tema y principalmente es este. ¿Cuáles son las generalidades del neurodesarrollo? Acá en este tema vamos a ver ampliamente cuáles son las generalidades, no solamente centrados en el trastorno del espectro autista, sino cuáles son, digamos, esos hitos, esos periodos críticos, esos periodos sensibles para poder saber cuándo hay o no un retraso o una desviación. Entonces, lo primero que nosotros nos debemos preguntar es qué es neurodesarrollo. Si nosotros quizás desglosamos el término, ¿qué es lo primero que de pronto a muchas personas se les viene a la cabeza cuando escuchan por primera vez o cuando escuchan solamente la palabra neuro? Se les puede venir cerebro, sistema nervioso, se les puede de pronto venir a la cabeza la palabra atención, memoria, que son todas las funciones ejecutivas, o incluso muchas personas también pueden decir, no, de pronto neurodesarrollo puede ser, o desarrollo puede ser principalmente
habilidades. Y si pensamos solamente en lo que es desarrollo, muchas personas pueden decir, el desarrollo es un cambio que es continuo, es una maduración cerebral del cerebro, tiene que ver con evolución, que está sujeto a cambios biológicos o cambios ambientales. Pero entonces hablemos de lo que es ahora sí neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso que es biológico, que depende también de muchos factores, factores genéticos, factores ambientales, y habla entonces que nosotros en ese neurodesarrollo debemos madurar ese sistema nervioso porque nos va a dar una adquisición de habilidades, habilidades cognitivas, habilidades físicas, habilidades emocionales. No solamente de habilidades, sino de un crecimiento exponencial de esa parte a nivel cerebral, de la capacidad cerebral. Entonces, cuando hablamos de el neurodesarrollo, es una secuencia que de hecho es muy compleja. El neurodesarrollo no se frena, el neurodesarrollo no llega hasta un punto, de pronto cuando tiene 2 años o 10 años y ya hasta ahí, no, el neurodesarrollo de hecho se culmina cuando tenemos 25 años, cuando ya se termina de mielinizar ciertas estructuras importantes. La última estructura que se termine de mielinizar es la corteza prefrontal, la más compleja de hecho. Entonces, el neurodesarrollo es un compendio de cambios estructurales, de cambios funcionales en ese sistema nervioso y que comienza de esa etapa prenatal, continúa durante la infancia, la adolescencia y en menor medida en esa adultez, adultez temprana. Entonces, hay procesos complejos como la proliferación neuronal que vamos a ver, la migración neuronal, la sinaptogénesis, la mielinización y ya habíamos hablado de la poda neural. ¿Por qué es tan importante saber todo lo que es neurodesarrollo? Porque cuando nosotros sabemos cuáles son las etapas del neurodesarrollo, sabemos que es un proceso continuo que se divide en varias etapas, la etapa prenatal, la etapa temprana, la infancia media y la adolescencia, nosotros sabemos cuándo de pronto puede ser una alteración. Entonces, la importancia de la detección temprana es altísima. Cuando se identifica, cuando ya se sabe que de pronto una persona no está cumpliendo de pronto adecuadamente con ese desarrollo, podemos identificar tempranamente esos déficits, ya sea en una estructura, ya sea a nivel funcional, y poder entonces dar un abordaje temprano a esas alteraciones en neurodesarrollo. Realmente son cruciales. Entre más temprana edad se realiza un buen diagnóstico, mejores resultados a largo plazo. Entonces, no quiero decir que una persona con autismo, o una persona con TDAH, o una persona con un trastorno específico del aprendizaje, ya que sea diagnosticado de adulto, no pueda recibir estimulación cognitiva o no pueda recibir las adecuadas intervenciones. No se trata de eso. Pero sí es bien sabido desde la neurociencia que el cerebro, cuando estamos pequeños o cuando tenemos un cerebro de pronto adolescente, tiene mejores resultados. ¿Por qué? Porque tenemos algo que ya vamos a trabajar y es la neuroplasticidad, como el cerebro es neuroplástico, cómo el cerebro tiene ese proceso biológico que cuando hay de pronto alguna alteración responde mucho mejor a los cambios positivos en la primera infancia. Entonces, la idea es una intervención que sea oportuna para potenciar ese desarrollo, para minimizar también esas dificultades que están asociadas y por eso es tan recomendable siempre acudir a crianza y desarrollo, a crecimiento y desarrollo, para que el pediatra, para que el especialista, si observa de pronto un retraso o una dificultad específica en el niño, pueda también pues trabajar y poder intervenir. Acá debemos tener en cuenta tres aspectos principales: lo prenatal, lo perinatal y lo postnatal que les había mencionado. En lo prenatal tenemos que para poder de pronto tener causas a nivel de alteraciones en el neurodesarrollo, puede ser causas conductuales. La madurez parental, que ya hemos hablado, cuando padres de familia o mamá o papá tienen una edad avanzada, es mucho más probable que exista un trastorno del neurodesarrollo si la madre o el padre, sobre todo la madre,
ha tenido un consumo crónico de alcohol o de tabaco o de cualquier sustancia a nivel psicoactivo. También la parte perinatal. Entonces puede haber mutaciones, puede haber alteraciones genéticas, las alteraciones cromosómicas de las que ya hemos hablado. Y en lo postnatal, es decir, durante ese proceso de nacimiento un poquito más allá, tenemos hipoxia o tenemos la prematurez al nacer o las lesiones al momento de nacer, que de hecho pueden ser bastante comunes. Nosotros debemos tener en cuenta que también hay criterios o hay aspectos en ese neurodesarrollo que pueden ser críticos. Ya les voy a explicar. Entonces, resulta que nosotros acá tenemos una gráfica donde están los tiempos sensibles de ese desarrollo durante las 38 semanas de embarazo. ¿Qué son esos periodos sensibles o más bien qué entendemos por periodos críticos del desarrollo fetal? Entonces, en el embarazo, cada parte del cuerpo, pues del feto, se forma durante un momento culmine, durante un momento que es específico, que es único. Un ejemplo, acá lo vemos, que de la semana 3 a la semana 8 aproximadamente, tenemos una maduración del cerebro y de la médula espinal, lo que es el sistema nervioso central. Bueno, pues hasta acá, hasta la semana 16. Y de la semana 16 hasta ya el nacimiento, tenemos que hay mayores defectos no estructurales, porque la estructura acá ya se debe haber formado, sino más bien a nivel funcional. Lo mismo con el corazón, lo mismo con el brazo y las piernas, los mismos con los oídos, los ojos, los dientes. Hay una fecha o un tiempo eh, prudente o un tiempo puntual para que se forme una parte del cuerpo, un momento específico para una parte del cuerpo específica. Entonces, a este tiempo que les estoy mencionando, a este tiempo o se denomina periodo crítico del desarrollo para esa parte del cuerpo específico. Entonces, hay periodo crítico del desarrollo para el desarrollo de los brazos, de las piernas, de los oídos, del sistema nervioso central. Durante este periodo es muy crítico porque la madre puede estar mucho más sensible a exposiciones. Un ejemplo de exposición puede incluir medicamentos, por eso no es gratuito que de pronto en el proceso de gestación, si una madre ya está en proceso de gestación, se retiren ciertos medicamentos, si son posibles de retirar, alcohol o que la madre esté expuesta a mayores infecciones, a condiciones de pronto de salud que es importante también tener en cuenta. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de pronto de ocurrir diferentes tipos de defectos de nacimiento si cambia con el tiempo, si cambia a lo largo del embarazo? Cuando una mujer empieza a gestar, cuando una mujer empieza a tener ese proceso de embarazo, comienza a haber una probabilidad de un 3 a un 5% de tener un defecto de nacimiento. Entonces, eso ya es un riesgo de fondo, ya está el riesgo de fondo. Pero entonces, si, por ejemplo, si una exposición puede aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento, es una probabilidad que depende del cuerpo en que se esté desarrollando el momento de la exposición. Un ejemplo, si la mamá, entonces, en este caso, tiene una exposición en este periodo, supongamos, de la primera, de la mitad de la tercera semana a la parte de la sexta semana, casi iniciando la séptima, puede haber una alteración estructural del corazón, de la médula espinal, de los brazos, de las piernas, de los oídos, porque miren que acá ya está el riesgo. Pero no va a haber de pronto tanto riesgo para los dientes, para lo que es el paladar o lo que son, por ejemplo, la formación de cada sexo biológico del feto. Entonces, ya hay un riesgo de fondo, pero que se va corriendo a medida que ya se van formando ciertas estructuras. Cuando ya una parte del cuerpo se ha formado, ya el feto no corre ese riesgo de desarrollar defectos de nacimiento importantes, solo cuando ya se ha desarrollado normalmente. Entonces, sí, algunas exposiciones podrían seguir afectando ese crecimiento, esa función más bien de la parte del cuerpo, después incluso de que se esté formando, porque miren, por ejemplo, lo que tenemos más riesgo es la formación de todo ese sistema nervioso central. Miren que vamos desde la tercera semana hasta la semana 38. Todo, miren que es la más larga.
desde la tercera hasta la 38. Hay unas más cortas, hay unas más largas, pero es la que acompaña a ese periodo de embrión hasta ya entrar a un periodo fetal, que son periodos diferentes y en ambos periodos hay mayores riesgos. Tenemos, esa es la misma gráfica, solo que sé que a muchas personas de pronto les parece más fácil esta gráfica que la anterior, son exactamente las mismas. Para de pronto un criterio explicativo es mucho más sencilla esta, pero también les dejo esta en el material de estudio para que lo puedan conocer. Entendiendo entonces qué es el neurodesarrollo, es un proceso que no para, es dinámico, no debe parar. Si el neurodesarrollo para, algo está pasando. Y es una interacción entre el niño, el medio que lo rodea, los padres que lo rodean, o si no son padres cuidadores, y con esto, con ese neurodesarrollo, obtenemos una maduración, un fortalecimiento de lo que es el sistema nervioso central, que necesitamos este sistema nervioso central bueno o más bien funcional para lo largo de nuestra adaptación al mundo. eh, y que también nos da ese desarrollo de funciones cerebrales, de la formación de pronto de la personalidad también. El desarrollo del cerebro es un proceso muy complejo, es un proceso muy delicado. Empieza, como les mostré, desde muy temprana edad, desde incluso durante ese periodo de, del embrión hasta el periodo más fetal y que continúa hasta que nosotros ya tenemos pues centrados ciertos años, incluso en la adultez. Entonces, el sistema nervioso genera diferentes respuestas en función del medio en el que estamos. Si, por ejemplo, yo tengo un niño que hablábamos ahora, es un niño que no está expuesto de pronto como a una estimulación temprana, al niño no le hablan, al niño de pronto lo dejan aislado o dejan que llore y llore y llore y nunca le dan de pronto el consuelo, no buscan el por qué el niño está llorando. Ahí es cuando también ese medio ambiente y la parte genética juegan un papel importante. Entonces, muchas veces hay una predisposición genética, sí, a tener cierto funcionamiento cerebral, pero si, por ejemplo, tengo un niño que genéticamente de pronto ya estaba predispuesto a tener muy buen desarrollo cerebral, a muy buen coeficiente intelectual y no está expuesto a un ambiente estimulante o está expuesto de pronto a mucha negligencia parental o está expuesto a lo que habíamos hablado ahora, a deprivación socioemocional, pues es un cerebro que no va a tener el desarrollo idóneo. Tiene todo el potencial, sí, pero si no está en un ambiente que le permita ese potencial, ahí es cuando hablamos que puede haber una inmadurez en ese sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta de algo, y es que crecimiento y desarrollo, aunque van de la mano, son completamente diferentes. Vamos entonces a salir a nuestro descanso para poderles explicar la diferencia entre crecimiento, la diferencia entre desarrollo y cómo se van a relacionar ambos, porque es importante también tenerlo muy presente para este tema que estamos desarrollando. Cuando regresemos entonces de esto, pues del descanso, vamos a ver cómo se da esos principios del neurodesarrollo, cuáles son las etapas. Vamos a trabajar el periodo crítico y la duración de los periodos críticos, lo que es el periodo sensible y lo que les mencionaba. Hay un periodo de neuroplasticidad que es sumamente fundamental. La neuroplasticidad es algo que nosotros debemos aprovechar muchísimo en el periodo de neurodesarrollo infantil. Tenemos entonces dos diferencias. Unas características que hacen parte de lo que es el crecimiento y otras características que hacen parte de lo que es el desarrollo. Como les había mencionado, se van a vincular, se van a relacionar, pero tienen o debemos tener en cuenta las diferencias. Son conceptos fundamentales desde lo que es la biología, desde lo que es la psicología del desarrollo y como les menciono, relacionados, pero a veces las personas los suelen confundir, no significan lo mismo. ¿Qué tenemos por crecimiento? Crecimiento es un proceso más de tipo cuantitativo, es decir, es un aumento
físico de tamaño, es un aumento de volumen, implica también un cambio en la forma corporal del niño, implica un crecimiento de talla, implica un crecimiento de perímetro cefálico. Un ejemplo clásico de lo que es crecimiento es el aumento de estatura, el incremento de masa muscular. Y se puede medir, esa es una característica de lo que es crecimiento. Es visible, es decir, se puede comparar entre lo que es un niño de 2 años y un niño de 4 años, porque el crecimiento es más que evidente. Pero también ese crecimiento tiene límites. Por ejemplo, dejamos de crecer a cierta edad cuando somos adultos y que está influido también por factores a nivel genético, factores nutricionales, pero también factores a nivel hormonal. Y tenemos por contraparte lo que es el desarrollo, es un proceso más de tipo cualitativo. Entonces, el primero cuantitativo, desarrollo un poco más desde lo cualitativo, donde acá lo que implica es una maduración, pero una maduración más de tipo funcional, la adquisición de ciertas habilidades, ya sea habilidades físicas, ya sea habilidades cognitivas, las habilidades emocionales de las que ya hemos hablado, habilidades sociales que se van dando a lo largo del tiempo. Entonces, un ejemplo clásico de lo que es desarrollo es aprender a caminar, es aprender a hablar, es ya aprender a leer, aprender también a controlar las emociones, tiene que ver también con esa parte de lo que es el proceso de maduración. No siempre es visible, no siempre es visible como en el crecimiento físico, entonces va a implicar aspectos tanto neurológicos, psicológicos, aspectos más de tipo social, es un proceso que es continuo igual, pero que cuando hablamos de un desarrollo es un proceso hasta la adultez. No se limita a un solo aspecto, no se limita solamente a lo motor o a lo cognitivo, lo afectivo, no, engloba todas estas áreas. Entonces, si pudiéramos resumir en una frase lo que es crecimiento y lo que es desarrollo, el crecimiento es aumentar tamaño y desarrollo es madurar en ciertas capacidades, pero ambos ocurren juntos, pero no son lo mismo y tampoco cuando me refiero a que ocurren juntos, ocurren al mismo tiempo. El desarrollo tiene unos principios, son procesos organizados, son procesos secuenciales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una adquisición de lenguaje, no va a ser primero el desarrollo del lenguaje al desarrollo, por ejemplo, de la parte de lo sensitivo o de lo sensorial. Primero debe ser una minimización de la parte del oído, del tacto, de la vista, para pasar ya luego a un proceso más de minimización de la zona del lenguaje. Se produce en un sentido cefalocaudal, es decir, empieza en la cabeza hacia los pies y el desarrollo se hace cada vez más diferenciado, es decir, de una respuesta más general a una respuesta mucho más especializada. Un ejemplo, nosotros desarrollamos primero la motricidad gruesa para pasar a algo más especializado que sería la motricidad fina. Evoluciona desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Pero lo que les mencionaba, el crecimiento y el desarrollo avanzan a ritmos diferentes. Debemos entender que también en ese proceso de crecimiento aumenta también la masa cerebral, el perímetro cefálico. Entonces, el cerebro de un recién nacido pesa alrededor de 350 gramos, alrededor. No quiere decir que si un niño tiene un poco más de gramos o menos de gramos está mal, no, es alrededor. Recuerden que depende también de muchos factores genéticos, ambientales. Ya luego a los 2 años pesa 1050 gramos y en el adulto tenemos que pesa alrededor de 1400 gramos, diferentes entre hombres y mujeres por la parte hormonal. Importante tenerlo presente. Y que en neurodesarrollo hay elementos donde tienen vital importancia, que es el periodo crítico, el periodo sensible y el periodo de neuroplasticidad. Morning in progress. Tenemos lo que es el hito, que el hito es la adquisición de una conducta, de una habilidad, de una destreza específica que requiere el niño, que el niño debe lograr. Entonces, por ejemplo, la marcha, el gateo, hablar. Cada uno de los hitos del neurodesarrollo van a ser vinculados con lo que son parámetros del tiempo. Es decir,
Así como veíamos esos periodos críticos en el desarrollo fetal, en el neurodesarrollo postnatal también tenemos unos periodos críticos y unos periodos sensibles. Entonces, acá ese parámetro de tiempo se divide en estos dos, periodos críticos, periodos sensibles. Y si en algún punto quizás el niño no cumple estas etapas del neurodesarrollo, podemos hablar entonces que hay un retraso o una desviación. Vamos a hablar primero de lo que son los periodos críticos del neurodesarrollo. En general, esas etapas del neurodesarrollo de las que voy a hablar, el cerebro no se desarrolla eh, en todas las partes de igual manera. Van a haber áreas que van a madurar antes que otras y que hay áreas que dependen de otras para poder madurar mucho mejor. El lenguaje no madura si no están las áreas sensitivas bien maduradas. Entonces, hay momentos donde el cerebro está mucho más preparado, mucho más sensible para que pueda desarrollar ciertas habilidades que lo que hacen es que permita ese ciclo vital típico del ser humano. Entonces son el periodo crítico y el periodo sensible, mecanismos que van a regular el cerebro y que son como pequeñas ventanas de tiempo. Son ventanas temporales entre, de hecho, el periodo crítico son una de las ventanas temporales más cortas que podemos ver. La, las ventanas temporales del periodo sensible son mucho más amplias. Ujú. Entonces vamos a ver lo que es el periodo crítico del neurodesarrollo. Como ven allí, hay etapas. De los 0 a los 5 años se desarrolla lo que son los sentidos, el oído, el tacto, la vista. Posterior, ya cuando tenemos 1 a 5 años, sigue desarrollándose el lenguaje y luego de los 4 a los 12 años se desarrollan o se siguen desarrollando esas funciones mentales superiores. Es un periodo que es una ventana temporal donde, como les mencioné, el cerebro está mejor preparado para recibir cierta información. Ese periodo crítico es una etapa crucial. Ese sistema nervioso está especialmente abierto, está especialmente preparado para ciertos estímulos, para ciertas experiencias de lo que es el mundo exterior. Entonces, acá, como yo les mencionaba, puede ser que el cerebro de una persona está genéticamente quizás preparado para tener muy buen periodo crítico, pero si quizás la persona no está expuesta a un ambiente eh, enriquecido de estímulos, sino que está de pronto en un ambiente donde hay una deprivación, esa experiencia del entorno no va a permitir que se dé este periodo crítico idóneamente. Entonces, durante esos procesos, durante esos periodos, el cerebro tiene una plasticidad sumamente elevada. Por eso se habla que a lo largo de toda la vida nosotros tenemos neuroplasticidad. Pero especialmente, específicamente, la neuroplasticidad se va a dar en esa primera década de la vida, donde el cerebro está más preparado para cambiar, para adaptarse con mayor facilidad, pero también es mucho más vulnerable a la falta de estimulación o a la falta de experiencias negativas. Quizás contradigo un poco lo que vimos en el video, aunque sí, el periodo de neurodesarrollo es fundamental, también hay que aclarar que infancia no necesariamente es destino. Sí es importante, pero entonces dejaríamos de lado esas intervenciones que podemos tener cuando las personas quizás tienen una alteración en ese neurodesarrollo y tienen un diagnóstico posterior y están las intervenciones. Entonces, la infancia es importante, el neurodesarrollo es importante, pero no siempre va a marcar el destino de una persona. Eso es importante tenerlo muy presente. Hay unas características muy clave en, en lo que es el periodo crítico. Ustedes ven acá que hay unos tiempos, por ejemplo, funciones superiores de 4 a 12 años, el lenguaje de 1 a 5 años y lo mismo los sentidos que va de 0 a los 5 años. Es muy limitado en el tiempo, es decir, si no se recibe la estimulación adecuada durante este tiempo, va a pasar que ciertas habilidades pueden quizás no desarrollarse de una manera óptima o puede quizás no desarrollarse de la manera que nosotros esperamos o ser muy difíciles de pronto de recuperarse después. Se asocia con funciones específicas, entonces miren que allí está un tiempo prudente para la visión,
para el lenguaje, también hay otro que es el desarrollo motor, el apego emocional, de hecho también es importante acá. Y ese periodo crítico está biológicamente determinado, pero modulado por el ambiente. Es allí donde juega un papel crucial la epigenética. Por ejemplo, unos ejemplos de periodo crítico del neurodesarrollo es la visión, pues, o más bien la percepción visual, que se da en esos primeros meses de vida. Es lo primero que de pronto se empieza a desarrollar en ese periodo crítico. Si un ojo, por ejemplo, de un neonato no recibe el estímulo como debería haberse recibido, como pues en el caso se me fue la palabra, del estrabismo no trabajado, no tratado, puede haber, por ejemplo, un ojo vago, una, pues como también se llama, una ambliopía. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, o el lenguaje. Desde los 6 meses hasta los 5 o 7 años aproximadamente, esa exposición al lenguaje del niño al adulto, del niño con otros niños, es fundamental, es esencial para un desarrollo del habla, para un desarrollo de la comprensión de lo que me están diciendo, no solamente el lenguaje expresivo, sino también comprensivo. Y el apego emocional es fundamental en esos primeros 2 años. Las relaciones socioafectivas son fundamentales en lo que es el desarrollo del ser humano, el desarrollo socioemocional, el apego. Entonces, miren cómo es necesario trabajar diferentes aspectos, o bueno, la audición, por ejemplo, primeros 2, 3 años. Es necesario detectar, tratar, intervenir precozmente, por ejemplo, una hipoacusia para evitar problemas de lenguaje. Si yo sé que el niño tiene una hipoacusia, así sea unilateral, va a tener dificultades en el lenguaje, porque necesitamos visión, audición, para poder de pronto tener un lenguaje oral. Y no solamente eso, yo les mencionaba que el cerebro está preparado a nivel biológico o a nivel del periodo de neuroplasticidad y es por eso que hay una edad límite para lo que es, por ejemplo, un implante coclear. Entonces, miren que aunque sí es importante aclarar que infancia no es destino, sí es importante tener en cuenta o estar muy alertas a esas diferencias que puede tener ese periodo crítico. Pero hay una diferencia importante entre lo que es periodo crítico y lo que es periodo sensible. En ambos hay un proceso que ya hemos hablado de lo que es la neuroplasticidad. En el crítico, no, si no ocurre el estímulo, el desarrollo puede ser irreversiblemente afectado. Por ejemplo, la visión binocular, que es lo que les mencionaba ahora, que si tengo, por ejemplo, un niño con estrabismo y si no se trabaja en ese periodo crítico, que es esa parte de los sentidos, pues posiblemente pueda tener ciertas repercusiones. Y el periodo sensible, que ya lo vamos a ver, es un periodo o es una ventana ideal para aprender, pero que no excluye que ese aprendizaje ocurra después. Un ejemplo, si una persona no adquirió la habilidad, quizás, hablemoslo así, lectoescritora, ¿cierto? Una persona puede, no quiere decir que la persona entonces ya no pueda nunca aprender a leer, a escribir. Va a ser un poco más difícil, pero la idea es eso. Por eso nosotros como seres humanos tenemos todavía la habilidad que si tenemos 30, 40, hasta 80 años, poder aprender nuevas cosas. Eso es lo bonito del cerebro. Es decir, si tengo 70 años, puedo aprender un idioma. Si soy hispanohablante, pues ¿por qué no aprender de pronto un inglés o un francés? Eso también trabaja esto, lo que es la neuroplasticidad, esa capacidad de hacer conexiones neuronales nuevas y también es un factor neuroprotector. Entonces, es importante aclarar que en el periodo sensible es una etapa o un periodo mucho más amplio. El periodo sensible es una etapa donde el cerebro igual está receptivo a ciertos estímulos, como lo que veíamos en el periodo crítico. Pero a diferencia de ese periodo crítico, no es una ventana estrictamente cerrada, sí es una ventana temporal, como les digo, pues el cerebro va a estar más preparado si tengo, no sé, acá les voy a poner los periodos sensibles, si tengo, no sé,
una, una parte de la vida social o coger objetos pequeños, el cerebro va a estar más preparado, pero no quiere decir que entonces si una persona no tenga una motricidad fina a la edad que es, pues ese periodo sensible ya no va a estar. Sí, es obviamente una ventana temporal donde va a estar mucho más preparado, por ejemplo, a la edad de los 3 a los 6 años. Pero que si una persona ya adulta quiere aprender esa motricidad, aprender a escribir, lo puede hacer. Entonces, eso significa que no se adquiere una habilidad estrictamente en ese tiempo, que el cerebro en ese tiempo sí está mejor preparado, pero que todavía es posible desarrollarla más adelante, probablemente con más esfuerzo, sea más arduo, sí, pero lo va a hacer. Hay unas características importantes en este periodo sensible y es lo que les mencionaba y acá me voy a devolver. Y es la neuroplasticidad. Ambos dependen de la neuroplasticidad, pero expresamente el periodo sensible depende de ello. Hay una alta plasticidad cerebral, donde el cerebro responde de una forma mejor a esos estímulos. No hay un tiempo rígido como en el periodo crítico, pero sí un pico de sensibilidad para que podamos tener una facilidad en el aprendizaje, por ejemplo, en el lenguaje, en la empatía, el control emocional, en la parte de la coordinación. Si hay falta, por ejemplo, que pasa muy frecuentemente, si hay falta de estímulos adecuados, puede haber un desarrollo más lento, más paulatino, pero no necesariamente es irreversible. Eso es muy importante tenerlo muy presente. Vamos a ver el ejemplo. Así como veíamos el ejemplo del periodo crítico, en el periodo sensible también. El lenguaje oral, de los 0 a los 6 años. Entonces, es cuando los niños aprenden el lenguaje de manera fluida, de manera espontánea. Y que hay un desarrollo también emocional, al igual que en el periodo crítico. Entonces, la calidad del vínculo con sus cuidadores va a influir en la regulación emocional futura o en la motricidad fina que les mencionaba. Se afina con actividades como pintar, colorear, construir con bloques, coger el lápiz y dibujar, que es importante entonces empezar a trabajar. En cuanto a las diferencias, es que el periodo crítico, la flexibilidad es muy baja, mientras que en el periodo sensible es muy flexible y por eso también nos explica cómo nosotros como seres humanos logramos aprender nuevas cosas hasta cuando ya estamos viejos. Entonces, el dicho coloquial o el dicho pues popular, no sé si en todos los países cambie, además que sí, pero en Colombia hay un dicho popular como loro viejo no aprende a hablar. Eso es completamente falso, pues es una analogía. Donde hemos encontrado personas ya de una alta edad, avanzado pues en edad en cuanto a la vejez, ya han entrado vejez, que han aprendido nuevos idiomas, que han aprendido nuevas habilidades, y eso tiene que ver con esto, con el periodo sensible y la neuroplasticidad, la neurogénesis. Nosotros tenemos expresamente, ya cuando somos adultos, mayor neurogénesis en el bulbo olfatorio, por ejemplo, y en el hipocampo, en la estructura hipocampal, pero que solo sí o sí se va a a estimular o si va a trabajar o si se va a trabajar si le damos ese empujoncito al cerebro. El cerebro por sí solo no va a hacer neuroplasticidad, es decir, sí lo hace, pero en menor medida. Eso es lo bonito de pronto cuando alguien tiene un trauma cerebral, un TEC, un accidente cerebrovascular, pues el cerebro se reorganiza, tiene un periodo de reorganización, pero si no le damos al cerebro los estímulos que requiere, difícilmente de pronto podamos alcanzar la neuroplasticidad que, que deberíamos alcanzar. Morning in Tenemos entonces el resumen. Periodo crítico, una ventana temporal más angosta, más estrecha para adquirir una habilidad, una destreza, y el periodo sensible es más bien un aprendizaje que igual también es una ventana de tiempo más amplia, más flexible, que también podemos adquirir nuevas habilidades. Que el periodo de neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reorganizarse cuando tenemos, por ejemplo, o cuando estamos frente a alguna noxa cerebral o alguna afección.
Es importante también hablar que ese neurodesarrollo del aprendizaje también depende del ambiente en el que nosotros estamos. Entonces, durante la niñez sabemos que hay una intensa actividad cerebral, perdón, en los primeros 2 años de vida, 40.000 neuronas nuevas por segundo, sinapsis nuevas por segundo. Entonces, para adquirir ciertas habilidades importantes, no depende solamente del cerebro, depende también de la estimulación que los cuidadores, que los padres le den al niño en cuanto al lenguaje, en cuanto a los sentidos, en cuanto el ámbito a nivel emocional. Durante esos primeros meses de vida se debe estar muy atento a algún retraso, alguna desviación y también empezar a hacer una labor preventiva con los especialistas, pero no solamente los padres de familia, también como los docentes juegan un papel sumamente importante durante esos periodos sensibles y bueno, los periodos críticos también, pero sobre todo los periodos sensibles porque recuerden que son ventanas más amplias. Los docentes tienen una responsabilidad y es potenciar esas habilidades a nivel educativo. Entonces, el adulto siempre estimular a través del juego, siempre poner en marcha las habilidades perceptivas, las habilidades sensoriales, las habilidades cognitivas, las habilidades a nivel motor y también el uso controlado de pantallas electrónicas. Pues me refiero pues celular o juegos electrónicos o computadores en general, porque realmente ya hay estudios que empiezan a mostrar que son nocivos y que afectan la atención en el niño, afectan ese proceso de neurodesarrollo. Morning and Vamos a abrir un espacio de preguntas, vamos a responder algunas 2 o 3 preguntas que tengan para mañana continuar con esa parte del desarrollo y bueno, más bien el inicio del sistema nervioso central. Bueno, por acá nos hacen una pregunta, nos la hace Katia. ¿Es posible que un niño con autismo grado 3 logré hablar? Sí, es posible. Recuerdan que eso ya lo habíamos hablado cuando estábamos hablando de los grados de apoyo que necesita una persona, pero que depende pues de factores individuales. Pues la intervención temprana también depende mucho ahí, es decir, cuando antes inicie esa intervención, desde fonoaudiología, desde terapia ABA, desde pues, estimulación temprana, mayores van a ser las probabilidades. También depende mucho de las capacidades cognitivas asociadas a la persona. Eh, pues como ya hemos visto, algunos niños tienen discapacidad intelectual que puede ser asociada y otros no. No todo niño con autismo grado 3 tiene discapacidad intelectual, entonces depende, eso depende si el desarrollo del lenguaje es más difícil, si hay discapacidad intelectual se verá mucho más difícil, pero sí es posible si hay una buena capacidad intelectual, si por ejemplo hay presencia o no de un sistema aumentativo alternativo. Es decir, aunque el lenguaje verbal puede no desarrollarse completamente, muchos niños grado 3 aprenden a comunicarse con frases sueltas, con pictogramas o con esa parte, pues que facilitan, de hecho, lo que ya vimos del sistema SAC, facilita la aparición del habla porque no se debe dejar tampoco de estimular. Sí, la terapia ocupacional es muy recomendable.
Creo que la pregunta de Luis es muy similar a la que nos hace Katia. María José nos pregunta lo siguiente. Ella nos dice, uno de los motivos del desarrollo del autismo puede ser el ingerir antidepresivos. Es una pregunta importante, de hecho es una pregunta muy frecuente, pues porque como les menciono también, eh, también se relaciona pues mucho como el consumo de ciertos medicamentos, pero pues no hay una evidencia concluyente que diga que ingerir pues antidepresivos cause autismo. No sé si me lo, creo que la pregunta es en el embarazo. Sí, Diana, todos están allí, en las carpetas. Bueno, concluyendo pues esa parte de María José, no, no hay estudios pues, como concluyentes que digan que durante el embarazo cause autismo eh, como tal, pero sí de pronto hay que tener en cuenta que sí hay en la evidencia científica, no directamente autismo, porque sabemos que es multifactorial, no hay una única causa, pero sí se ha aumentado un leve riesgo de autismo en hijos de madres que tomaron ISRS durante el embarazo, especialmente en ese primer trimestre. Pero como tal, no es una única causa de autismo. ¿Aumenta el riesgo? Sí. ¿Aumenta la probabilidad? Sí, como muchos otros factores. Muchísimas gracias, Keila. Qué bueno que te haya gustado. Sí, pero Judith, Judith nos dice, si hay niños que les molesten los colores muy fos- fosforólicos, pues fluorescentes, creo que es, sí. Que son autistas, los mitos no, eso sí es real, de hecho lo vimos en esa parte de hipersensibilidad porque ellos tienen un procesamiento diferente de la información, donde incluso, por ejemplo, las luces estroboscópicas o los patrones de pronto complejos o muy enredados también les puede generar dificultad y sí, no a todos los niños con autismo les genera pues como incomodidad esos colores pues fosforescentes o fluorescentes, ¿no? Pero sí hay muchos niños que les puede molestar por esa parte de la hipersensibilidad. No, el ambidestrismo de hecho es inmadurez neuropsicológica. Uno siempre debe ya tener una estructura, o sea, el ambidestrismo debe desaparecer con el tiempo. A diferencia de que si yo soy diestra y más adelante yo ya quiero empezar a utilizar el pie y quiero ya mejorar mi estrategia motora con la izquierda, es diferente. Ahí sí mejora la neuroplasticidad. Pero el ambidestrismo, de hecho, es inmadurez neuropsicológica, porque debemos tener una lateralización del cerebro. Muchísimas gracias a Mauri. Sí, son parte del problema del neurodesarrollo, como la Tourette, por ejemplo. Emperatriz, te puedes comunicar con nuestra coordinadora Paula. Acá están los números. A veces sí es importante tener de pronto un poco de paciencia por la cantidad o el flujo pues, de números
que de pronto le estén escribiendo a la coordinadora, pero es este. Entonces, cualquiera de los dos números que te estoy señalando acá, siempre colocar el más 57 por el área pues como de Colombia. Tenemos este 316 o este 318. A cualquiera de esos dos números te puedes comunicar con la coordinadora Paula y como te mencioné, Emperatriz, de pronto sí un poco de paciencia, pues por la cantidad de pronto de flujos de mensajes. Bueno, entonces vamos a terminar acá. Mañana recuerden que vamos a trabajar esto, el neurodesarrollo en el sistema nervioso. Por acá nuevamente les dejo los números de la coordinadora y espero que tengan una noche muy bonita, que puedan descansar y que mañana tengan un día muy bonito. Chao.